Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Le habla el profesor Ángelo Barahona de Historia y vamos a hacer la retroalimentación de la clase de la semana anterior. La clase anterior se trató sobre la revolución industrial, ¿cierto? Y los impactos que esto genera un poco sobre la población, sobre la sociedad y en el fondo ¿por qué se llama revolución, cierto? Porque genera un cambio profundo en la sociedad. Vamos a entrar en el detalle. Le habíamos dado un video, ¿cierto? Que contenía bastante información respecto a esta situación, de una forma bastante amena, ¿cierto? Con dibujito y todo. eh, Bien atractiva. Y la primera pregunta dice lo siguiente. El video habla sobre las condiciones que permitieron que la revolución industrial se desarrollara en Inglaterra antes que en otro país. Una de esas condiciones fue la presencia del liberalismo. Este es el concepto importante aquí. Pensamiento político que sentó las bases para el desarrollo industrial y económico. Y esta es otra parte central de la pregunta, y que en el fondo nos va a dar la distinción entre dos opciones. Los pilares de este pensamiento fueron los pilares, es decir, lo que sustenta el fundamento teórico, digámoslo así, del liberalismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que la mayoría del curso se dividió entre tres respuestas, dejando, o sea, nadie contestó que los pilares de este pensamiento era tener un Estado centralizado que concentrara el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Justamente está muy acertada esa decisión de no haber seleccionado esa, porque esa es justamente lo contrario que presenta el liberalismo. Ya voy a partir por la opción correcta, que sería esta, la naranja, ¿cierto? A la cual una parte importante del curso acertó, que habla sobre la división de poderes, ¿cierto? Entre el ejecutivo, legislativo y judicial, la libertad individual y además desarrollar una economía de mercado. Esos son los pilares del pensamiento liberal. Ahora, una parte importante del curso también contestó como correcta esta respuesta: acabar con los estamentos sociales y con la figura del rey, lo cual no es completamente incorrecto, porque en realidad el liberalismo sí aplica eso, pero en su sentido práctico. Es decir, para instalar su división de poderes y sus principios de libertad individual y desarrollar una economía de mercado, es que buscan acabar con los estamentos sociales y con la figura del rey, porque la figura del rey inhibe la libertad individual, ¿cierto? Y el desarrollo de una economía de mercado libre, ¿cierto? Y por lo mismo, los pilares del pensamiento son estos, ¿ya? Esto de acabar con los estamentos sociales y la figura del rey es más una consecuencia, ¿ya? Esto era una pequeña trampilla, pero tienen que comprender que las pruebas de historia siempre están llenas de esto, ¿ya? Siempre es importante por lo mismo leer muy bien la pregunta y preguntarse bien a qué específicamente se está refiriendo la pregunta. Porque uno puede decir, ya, lee liberalismo y ya, puede asociar al tiro, ya, entonces intentaron acabar con los estamentos sociales y la figura del rey, lo cual es cierto, repito, pero no era esa la pregunta específicamente, ¿ya? Y otro porcentaje contestó que restringir las libertades personales y crear un Estado poderoso que controlara la economía, eso es falso, porque el liberalismo es justamente lo contrario, ¿cierto? Que el Estado no controle la economía, sino que la economía se mueva sola, por decirlo de alguna manera, y tampoco restringir las libertades individuales. De hecho, fomenta la libertad individual, ¿ya? Así que la opción correcta era esta: división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, libertad individual y desarrollar una economía de mercado. Ya, vamos a la segunda pregunta. La burguesía tuvo un rol determinante en la Revolución Francesa. Como parte del tercer estamento, carecía de derechos frente al clero y a la nobleza, por lo que fue parte importante de la construcción de la sociedad tras la revolución. Pero tras el desarrollo industrial, su posición en la sociedad cambió. ¿Qué ocurrió con este grupo tras la revolución industrial?
¿Cuál fue su relación con el proletariado? Y aquí me gustaría quedarme con una respuesta que dio una persona que no les podría decir el nombre de quién es porque no está asociado aquí, pero que después lo voy a saber. Es lo siguiente. Para la primera pregunta, ¿qué ocurrió con este grupo tras la revolución industrial? Esta persona lo sintetiza muy bien. La burguesía desplaza a la aristocracia, ¿cierto?, a la nobleza que existía antes, y aparecen las fortunas de los burgueses creadas por los negocios, ¿ya? Y eso es lo que le va a dar el nuevo poder a esta nueva clase social dominante, ¿cierto? Ya no va a ser por la herencia familiar, ¿cierto?, de heredar el título de nobleza, sino que va a ser la construcción de su propia riqueza lo que les va a dar el poder político, ¿ya? Y para la segunda pregunta, ¿cuál era su relación con el proletariado? La respuesta más concisa es esta. El proletariado fue eran la fuerza de trabajo en las empresas de los burgueses. Así de simple, ¿ya? Vamos a la pregunta número 3. Además de los avances tecnológicos y la producción en masa, hubo una serie de innovaciones que permitieron mejorar la calidad de vida de las personas y que la población de la isla se triplicara. Aquí se refiere a la isla de Gran Bretaña, ya porque la revolución industrial siempre se ciñe, al menos en su momento inicial, a Gran Bretaña o Inglaterra o como le quieran llamar. Ya, vamos descartando. Ya, aquí había que según el video señala las dos opciones que no son causa de este aumento de la población. O sea, hay que marcar las que no son causa y hay que dejar libres las que sí son causa. Según el video. El video habla sobre las mejoras del alcantarillado en las ciudades. Sí, por lo tanto, esta no había que marcarla. Y la mayoría la marcó como correcta, siendo que el video la señala como real, como una causa real. También señala el video la invención de la vacuna contra la viruela. Por lo tanto, esa también había que dejarla libre. Las dos que no son causas son las siguientes. Difusión del uso de la electricidad como alumbrado público, ¿cierto? O como motor de las industrias o de las máquinas. Esa era la correcta, o sea, la que no es causa, por lo tanto la respuesta correcta. Y también la mejora en la infraestructura de hospitales. ¿Por qué estas dos? Porque la electricidad se ocupa en realidad en lo que se va a llamar la segunda revolución industrial, que va a suceder poco después de la primera revolución industrial, o sea, no poco después, unas cuantas décadas después en realidad. ¿Ya? Y la mejora en la infraestructura hospitalaria, la verdad es que si bien existen los hospitales en esta época, son bastante menores, ¿ya? No alcanzan a cubrir la totalidad de la población como sucede hoy en día, pónganse ustedes, y bueno, ni siquiera hoy en día alcanza a cubrir a toda la población, ¿cierto? Pero en ese tiempo la actividad médica, digámoslo así, era más privada, ¿ya? Existían doctores, pero no existía así como una gran institución que se encargara de entregar salubridad ni curar enfermedades. Ya, disculpen que me estaban llamando. El aumento y por lo tanto el aumento de los salarios y disminución de los precios, esa sí salía en el video como una causa del aumento de la población. ¿Ya? Así que eso, las respuestas correctas que no son causa son la difusión del uso de la electricidad y la mejora en la infraestructura de hospitales. ¿Ya? Bueno, la pregunta número 4 se trata sobre señalar los principales inventos mencionados en el video y explicar su impacto en la vida cotidiana de las personas o en el desarrollo del mercado. Y me voy a quedar con esta respuesta que tampoco les podría decir de quién es, pero que sintetiza muy bien lo que se pregunta en el fondo. ¿Ya? Por ejemplo, dice, la máquina de vapor que aumentó la capacidad de producción y eso ayudó a disminuir el tiempo de producción, así realizando la producción en serie. Claro, hay mucha redundancia, pero se entiende el mensaje, ¿cierto?
en el fondo la máquina a vapor permitió automatizar un poco la forma de producir. Por otro lado, el ferrocarril que ayuda a trasladar objetos de mayor peso y a una velocidad de 40 km por hora, perdón, que ayudó mucho al traslado de productos para mejorar el comercio. Así también los barcos a vapor también ayudaron mucho en ese proceso, en el sentido del transporte rápido de productos y de personas también. Y por otro lado, el alumbrado público en base a gas en las calles que ayudó a disminuir la delincuencia, haciendo más seguras las calles de la ciudad. ¿Ya? Eso. Me parece que eso sintetiza muy bien la pregunta. ¿Ya? Y aquí nos vamos a la pregunta número 5, la pregunta de reflexión, que a algunos les pareció la más fácil y a otros les pareció la más difícil. Y él se consta de lo siguiente. ¿Qué inventos de los últimos 40 o 50 años, desde ahora, desde nuestra época, nos permitirían quizás hablar de una nueva revolución industrial en nuestra época? Pero eso es en nuestra época. Ya hay algunas personas que volvieron a mencionar aquí, por ejemplo, el transporte a vapor. El transporte a vapor es un invento del siglo XIX, ¿ya? No es un invento de los últimos 40 o 50 años. Una ayuda. Estos inventos cambian sustancialmente el estilo de vida de las personas. Piensa, imagina, reflexiona. Y me voy a quedar con esta respuesta también que sintetiza muy bien los planteamientos, o sea, lo que se busca con esta respuesta. La invención del transporte por medio de vehículos como autos u aviones, ¿cierto? Aunque los autos fueron creados un poco más de 50 años atrás, pero no importa, se entiende el mensaje. Los aviones también. En el fondo, la revolución en los sistemas de transporte que ha permitido la globalización del mundo y que usted pueda, bueno, si tiene los medios necesarios, ¿cierto? Económicos, puede viajar de aquí a la otra parte del mundo en un par de días, ¿cierto? Cosa que hace 300 años era impensable, ¿ya? Otra cosa, la invención de los sistemas digitales como computadores, celulares o las redes de telecomunicación como el Internet o otras redes relacionadas, claro, como las redes sociales, ¿cierto? O como los mismos medios de comunicación como la televisión, ¿cierto? La radio. Todo ese tipo de inventos han ido cambiando un poco nuestro estilo de vida, ¿cierto? Sobre todo, y yo creo que el más impactante sobre todo el Internet, ¿cierto? El que más ha cambiado porque, y aquí voy a tomar una respuesta de otra persona que dice, la creación del Internet como se la conoció por primera vez ha cambiado miles de millones de vidas al proporcionar acceso a una fuente de información casi ilimitada. Claro, ahí dijo limitada, pero era ilimitada su idea, ¿cierto? Me parece muy, muy buena esa respuesta porque en el fondo logra percibir la revolución que está generando el Internet, ¿cierto? Aunque todavía no se hable en los libros de historia sobre la revolución del Internet, ya se puede percibir, ¿cierto? En nuestra cotidianidad, en el día a día, el impacto que está generando esto, ¿cierto? Y bueno, eso eran las preguntas. La otra es de cuál les pareció más fácil o más difícil, pero eso es una cosa más personal, ¿ya? Eh, Eso. Espero que que tengan un buen comienzo de semana y que tengan mucho éxito en la actividad de hoy día. Cualquier duda, no duden en consultarnos. Hasta luego. Muy buenas tardes.